Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo el horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la disposición de los huesos del esqueleto pendicular, trabajando sobre aquellos elementos anatómicos que nos van a permitir la identificación de si un hueso pertenece a la mitad derecha o la mitad izquierda del cuerpo humano o a la extremidad derecha, extremidad izquierda, sea esta inferior o superior. Trabajaremos sobre la cintura pectoral, antiguamente escapular, sobre la región braquial, sobre la región antebraquial y luego sobre la cintura pélvica, región femoral, región crural o sural y por último de algunos huesos de la región del tarso. Bien, vamos a iniciar hablando con el hueso más craneal que pertenece a la clavícula. Aquí nos encontramos a las dos clavículas. Como generalidades, la clavícula es un hueso alargado con característica de hueso plano. Clásicamente era definido como un hueso largo. Es un hueso par en forma de S itálica y suele presentar dificultades para su reconocimiento de acuerdo a si es derecho o si es izquierdo. ¿Cómo podremos efectuar esto entonces? Lo primero es la identificación de sus caras. La clavícula cuenta con dos caras, una cara superior, que serían estas dos que estamos visualizando, y una cara inferior, que es la que vamos a ver ahora a continuación. Rotamos la vista, colocamos la inferior y vemos aquí la cara inferior de la clavícula. La cara superior, con respecto a la cara inferior de la clavícula, se diferencia a que esta es lisa, mientras que la cara inferior, que es la que estamos visualizando en la pantalla, es rugosa. Presenta rugosidades para la inserción de estructuras ligamentosas y tendinosas o musculares. En este caso, en este segmento que hemos marcado allí, en este sector de las dos clavículas, vamos a ver rugosidades producto de la inserción del ligamento costoclavicular, ligamento que pertenece a la articulación esternoclavicular, antiguamente esternocondroclavicular o esternocostoclavicular. En el extremo lateral de la clavícula, que sería este, el que se articula con el acromion y que por lo tanto es también denominado extremo acromial, vamos a encontrar dos reparos importantes. Uno es el tubérculo trapezoideo y otro es la línea, perdón, uno es la línea trapezoidea y otro es el tubérculo conoideo. Ligamentos que son coracoclaviculares y que van a ser accesorios de la articulación acromioclavicular. Entonces, de acuerdo a si la cara que yo estoy viendo de esa clavícula es rugosa o no, puedo identificar su vista superior y su vista inferior. Colocamos entonces su vista superior, que ya dijimos que era lisa y que de acuerdo a ello se diferenciaba de la inferior. Entonces, aquí tenemos a las dos caras superiores de la clavícula. Ahora bien, ¿cómo trabajaremos estas dos caras para identificar si son derechas o izquierdas? Vamos a ver sus extremos. Tenemos aquí el extremo clavicular y tenemos aquí el extremo acromial. Extremo clavicular, extremo acromial. Bien, claramente el extremo acromial de la clavícula es más ancho que su extremo clavicular. Claramente es más ancho. Tiene más prevalencia en el plano sagital. Es más ancho. Entonces, eso me va a permitir la delimitación y el posicionamiento de esa clavícula en la derecha o la izquierda. Es decir, yo sé que este extremo, que es más ancho, siempre va a estar orientado hacia el lateral y que el extremo clavicular, que es más delgado, siempre va a estar orientado hacia medial. Suplementariamente se suele decir que el extremo clavicular de, el extremo external, perdón, de la clavícula es de forma cuadrilátera y presenta una carilla articular para el esternón. Entonces, ya tenemos los reparos que me van a permitir la identificación de si la clavícula es derecha o si es izquierda. Primero, colocamos su vista superior, la diferenciamos de la inferior ya que la inferior es rugosa y luego verifico a través de sus extremos. Si todavía no estoy seguro, puedo chequear a través de su borde anterior las curvaturas que presenta. La curvatura de la clavícula en el segmento medial, curvatura anterior de su borde anterior estamos hablando, es convexa. En este sentido es convexa. Mientras que la curvatura lateral del borde anterior de la clavícula es cóncava. Bien, entonces de esta manera ya tenemos varios elementos que me permiten la delimitación y el reconocimiento de si la clavícula es derecha o si la clavícula es izquierda. Podemos enumerarlo en pasos sucesivos a modo de protocolo. ¿Cómo haríamos esto entonces? El primer paso es identificar cara superior e inferior. ¿Cómo las diferenciaba? A través de sus rugosidades. Luego colocaba la cara superior y chequeo los extremos. Una vez que veo los extremos de esa clavícula, tengo que colocar hacia el lateral el extremo acromial, el extremo que es más ancho. Y por último, si yo no estoy seguro de manera suplementaria, puedo verificar su borde anterior.
borde anterior que presentaba un segmento medial convexo y un segmento lateral cóncavo. De esa manera, es inevitable que yo pueda identificar de manera exitosa si la clavícula es derecha o si es izquierda. Bien, pasamos ahora al siguiente hueso. El siguiente hueso es el último o el otro hueso que termina de constituir a la cintura pectoral o cintura escapular. Y es el que encontramos allí hacia posterior. Se corresponde con la escápula, antiguamente conocida con el nombre de omóplato. La escápula es un hueso plano, claramente, que se ubica en la región posterior y superior del tórax. Es un hueso par, pero de características asimétricas y geométricamente se le asigna la forma de un triángulo. Sabemos que un triángulo cuenta con tres bordes y tres ángulos. Entonces ya tengo delimitada la forma de esa escápula. Ahora bien, vamos a individualizar y trabajar sobre los elementos que me van a permitir la identificación de si esa escápula es derecha o si esa escápula es izquierda. Lo primero, identificación de las caras. Nuevamente hablamos de un hueso plano. Si hablamos de un hueso plano, necesariamente va a tener solo dos caras, no puede tener más de dos caras. La cara anterior de la escápula, que es la que estamos visualizando, cuenta con una gran concavidad. Esa concavidad se corresponde con la superficie insercional del músculo subescapular. Esto se llama fosa subescapular. Esto toma el nombre de fosa subescapular. Ahora bien, si yo voy hacia posterior, veo claramente que es muy diferente su cara anterior que su cara posterior. La cara posterior de la escápula cuenta con un reparo que comienza aproximadamente a la altura de la tercera o segunda vértebra torácica, que es este. Esto se conoce con el nombre de tubérculo deltoido y a partir de allí se prolonga la espina de la escápula. Entonces, allí claramente tengo ya delimitada y observado, identificado, si es la vista anterior o la vista posterior de esa escápula. Y el último reparo que voy a tomar de referencia es su ángulo lateral. Ángulo lateral que no es tomado por la literatura como ángulo lateral, sino que es más bien tomado como vértice. En ese ángulo lateral vamos a tener dos reparos de importancias. Este, primero, que va a ser el acromion, y luego por debajo, a la cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. Estos dos reparos siempre van a estar orientados hacia el lateral. Siempre van a estar orientados hacia afuera. Entonces, si yo ya encuentro su cara anterior, su cara posterior, y luego delimito y posiciono de manera correcta su acromion y su cavidad glenoidea hacia el lateral externo, claramente yo ya puedo identificar si esa escápula era derecha o si era izquierda. Este es un hueso bastante sencillo para su identificación. Bien, pasamos ahora al hueso de la región braquial, el húmero. El húmero es un hueso largo. Al tratarse de un hueso largo, cuenta con tres componentes para su descripción anatómica: una epífisis proximal, una fisis, diáfisis o cuerpo, y por último, una epífisis distal o extremidad distal. Bien, ¿cómo identificamos si ese húmero es derecho o izquierdo? El reparo más fácil para poder identificar si ese húmero es derecho o izquierdo es este que encontramos aquí, que se corresponde con su cabeza, la cabeza humeral. La cabeza humeral siempre va a ir orientada hacia medial, siempre va a ir orientada hacia adentro y por supuesto hacia superior, hacia craneal. Una vez que yo he orientado la cabeza humeral hacia superior y hacia medial, debo chequear su extremidad distal. En la extremidad distal, yo me voy a encontrar con dos reparos desde su cara anterior. Uno, medial, que se corresponde con la tróclea, y otro lateral, que se corresponde con el cóndilo. Si yo he posicionado estos elementos de manera correcta, ya puedo identificar si es un número derecho o si es un número izquierdo. En este caso se trata de un número izquierdo. Por otro lado, si yo sigo teniendo dudas, voy a la cara posterior de la epífisis distal y voy a encontrar aquí esta fosa denominada fosita olecraniana que permite la articulación del olecranon con el húmero para formar la articulación húmero-cubital. Este es un hueso también bastante sencillo en lo que concierne a su identificación. Y ahora bien, pasamos a los huesos más complejos de la extremidad o miembro superior, el cúbito y el radio. Vamos a individualizar cada uno de estos huesos y colocar allí su vista. Bien, aquí tenemos al cúbito actualmente llamado ulna y al radio, tanto de la extremidad superior derecha y la extremidad superior izquierda. ¿Cómo identificamos la lateralidad de estos huesos? Comenzamos por el cúbito. El cúbito
Nuevamente, es un hueso largo al igual que el húmero, por eso cuenta con una extremidad superior, una diáfisis, fisis o cuerpo y una extremidad inferior. De la extremidad superior, yo tengo un reparo importantísimo y que me facilita mucho la identificación de la disposición de este hueso, que es la escotadura radial del cúbito, antiguamente llamada cavidad sigmoidea menor. Fíjense que si colocamos la vista lateral de la epífisis proximal del cúbito, voy a encontrar aquí una pequeña escotadura, una carilla articular para la cabeza del radio. Si hablamos de una carilla articular para el radio, claramente esto es lateral. Esto será lateral entonces para este hueso. Y de esa manera simplemente ya queda dispuesto el cúbito y puedo identificar si es derecho o si es izquierdo. Si la cavidad sigmoidea menor o escotadora radial del cúbito está orientada hacia la derecha, sé que el cúbito, ese cúbito es derecho, como es el caso. Mientras que si la escotadura sigmoidea menor está orientada hacia la izquierda, sé que ese hueso es izquierdo. Fíjense que ahora cambiamos la vista y vamos hacia el cúbito izquierdo. Desde la posición anatómica, tomando como referencia, esto es superior, esto es derecho, esto es izquierdo y esto es inferior. Yo aquí encuentro claramente la configuración de la cavidad sigmoidea menor, que está orientada hacia la izquierda. Entonces yo sé que este hueso es izquierdo. Con eso ya es suficiente porque de esta manera queda dispuesto el hueso en todas sus porciones y todos sus segmentos. Bien, vamos ahora con el radio. Individualizamos a los dos radios. Nuevamente, el radio es un hueso largo, de manera tal que tiene una extremidad proximal o epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. ¿Cómo podemos disponer este hueso de manera correcta? Tenemos un reparo que se corresponde con el cuello de este hueso. Aquí vamos al radio derecho, que es este, que es más prominente. Aquí lo podemos visualizar. Ese reparo que es más prominente se corresponde con la tuberosidad del radio, también conocida clásicamente con el nombre de tuberosidad bicipital, en donde se inserta el tendón del bíceps. Este elemento va a ir orientado hacia anterior, ¿sí? Corresponde a la cara anterior de la diáfisis radial. Y el otro reparo, para tomar de referencia, es su borde diaficiario. El borde diaficiario que yo observe que es más cortante, o dicho técnicamente, más convexo que los demás, va a ser el borde interóseo. Yo sé que el borde interóseo del radio va a estar orientado hacia medial para poder recibir a la membrana interósea que se articula a su vez con la diáfisis cubital o ulnar. Entonces, de esta manera ya dispongo al radio. Por supuesto que la cabeza radial está orientada hacia craneal junto con su cúpula. Y ya tengo identificado si el radio es derecho o izquierdo. También puedo ir a su epífisis distal. Aquí visualizo la epífisis distal, cara anterior de un radio derecho. ¿Qué elementos puedo identificar? Desde esta cara anterior, solamente hacia afuera, hacia el lateral, en este caso derecho, la apófisis esteroides del radio, donde se inserta el músculo brachiorradial, antiguamente denominado supinador largo. Ahora bien, si yo voy a la vista medial de esta epífisis distal, voy a encontrar aquí la escotadura cubital del radio, para la cabeza cubital. Bien, que aquí lo podemos encontrar. Esto, por supuesto, va a ir orientado hacia adentro, hacia medial. Entonces, sucesivamente los pasos para la identificación de la disposición del radio son: el primero, identificar la cabeza del radio, por supuesto, ubicada hacia proximal. Cabeza radial hacia superior. El segundo elemento es orientar la tuberosidad del radio, que va hacia anterior. Y por último, el siguiente es visualizar la escotadura cubital del radio, que va a estar dispuesta hacia medial. De manera tal que estos son los tres pasos sucesivos que yo debo seguir si quiero identificar si este hueso se trata de un hueso derecho o si es un hueso izquierdo. Bien, vamos ahora a la extremidad inferior, miembro inferior. Cintura pélvica, los dos huesos coxales. Aquí los podemos visualizar con algunas estructuras de partes blandas. Aquí podemos encontrarnos, por ejemplo, con la línea alba. Todo esto es línea alba. Y luego hacia el lateral encontramos al ligamento de Pupart, cintilla iliotibial, actualmente denominado ligamento inguinal, límite superior del triángulo femoral y límite superior y anterior de las lagunas vascular y muscular. ¿Sí? Esto se conoce con el nombre de espacio subinguinal, es súper importante y es frecuentemente preguntado en los exámenes de anatomía. Ahora bien, vamos a lo que nos compete en este momento.
Aquí visualizamos a los coxales. En este caso se trata de coxales de un masculino, de un sexo masculino, un espécimen masculino. ¿Por qué lo identificamos? Porque en esta pelvis predomina el diámetro longitudinal con respecto al diámetro transversal. Fíjense que es más alta que ancha. En el caso del sexo femenino es de manera inversa. Y luego tenemos aquí un ángulo, ¿sí? Este ángulo interpúbico es más cerrado en el varón que en la mujer. Después habría otros reparos, por ejemplo, si hablamos de un hueso en estado seco, un hueso real, cadavérico, ¿no? Por supuesto, visualizaríamos una tuberosidad isquiática bastante prominente. Sabemos que este es un sitio de inserción muscular, ¿sí? El varón, al tener más masa muscular que la mujer, desarrolla más prominencias óseas, en donde por supuesto se insertan músculos y producen el tiraje o la tracción cuando se contrae. Bien, vamos a la identificación de este hueso. ¿Qué podemos decir del coxal como generalidades? Es un hueso plano, entonces tiene dos caras, cara lateral y cara medial. Es un hueso que se encuentra torsionado sobre sí mismo, es un hueso par y por supuesto asimétrico. Y es muy sencillo de ubicarlo. Vamos a individualizar a ambos coxales y aquí los podemos visualizar. Bien, ¿cómo identificamos entonces? Primer paso, disponer hacia superior la cresta ilíaca. Disponemos hacia superior la cresta ilíaca. Y luego disponemos hacia afuera, hacia el lateral externo, el foramen en la cavidad acetabular o cótilo, cavidad cotiloidea o fosa acetabular. Una vez que yo he dispuesto esos dos elementos, ya está. Con eso simplemente basta para poder delimitar si un coxal es derecho o un coxal es izquierdo, ¿sí? La cavidad acetabular, si está orientada hacia el lado derecho, es un coxal derecho. Y si está orientada hacia el lado izquierdo, es un coxal izquierdo. Es bien fácil y bien sencillo. Bien, con respecto al fémur, también súper fácil, súper sencillo, muy similar con respecto al húmero, ya que comparten ciertas características estructurales similares, ¿sí? Lo primero, identificación de la cabeza femoral. La cabeza femoral se orienta hacia adentro, se orienta hacia medial. Ahora bien, esto no basta para disponer al hueso. Desde la vista anterior, tenemos que encontrar esta estructura que está aquí, que se corresponde con la tróclea femoral. La tróclea femoral va orientada hacia anterior. Y si yo oriento la tróclea femoral hacia anterior, quedan dispuestos hacia posterior los cóndilos femorales. Y por último, ¿cómo identifico si el cóndilo femoral es medial o lateral? Por supuesto, siguiendo la línea de la cabeza femoral. Pero también hay otra forma, que es a través de su tamaño. El cóndilo femoral medial es mucho más grande y más divergente que el cóndilo femoral lateral. ¿Sí? El cóndilo femoral medial es más grande que el lateral. Con esto ya hemos dispuesto al fémur. Es bien fácil. Y ahora pasamos a los huesos de la región crural, de la región sural, que son la tibia y la fíbula o peroné. Vamos a individualizarlos y primero trabajaremos con la tibia. La tibia es un hueso largo, al igual que la gran cantidad de huesos que estamos trabajando en esta clase. Al ser un hueso largo cuenta con tres porciones: epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal. ¿Qué reparos tomamos en cuenta para la identificación rápida de la disposición de este hueso? Dos. Simplemente hace falta dos reparos para identificar bien a este hueso. El primero es distal y se corresponde con el malleolo medial o malleolo tibial, que siempre está orientado hacia adentro, hacia medial. De hecho, esta estructura ósea es palpable, ya que carece de gran cantidad de tejido subcutáneo, tejido celular adiposo subcutáneo. Entonces, es palpable de manera natural. Y por último, hacia el lateral, yo voy a poder palpar dos, en realidad palpar no, sino identificar en el hueso en estado seco dos carillas articulares para el peroneo. La craneal es para la cabeza peroneal, cabeza del peroneo, cabeza figular, cabeza peronea. Y la distal es para la epífisis distal de la tibia. Entonces, primer elemento que tomo como referencia, el malleolo. El malleolo va orientado hacia inferior y hacia medial. Y por último, deben quedar orientados hacia el lateral estas estructuras, ¿sí? Las carillas articulares fibulares de la tibia. Bien, pasamos ahora al peroné. El peroné es quizá uno de los huesos que más complejidad presenta, más que la clavícula y más que los demás huesos con los cuales venimos trabajando. ¿Cómo podemos identificar si un peroné es derecho o si es izquierdo?
Como es un hueso largo, esta estructura presenta una extremidad proximal, una fisis, diáfisis o cuerpo y una extremidad distal. Bien, ahora vamos a la extremidad proximal. En la extremidad superior o epífisis proximal, vamos a encontrar a la cabeza del radio y a la apófisis estiloides de este hueso. Ahora lo vamos a marcar. Esto sería cabeza del peroné, no del radio, perdón, cabeza del peroné, y su apófisis estiloides en donde se inserta el bíceps femoral con su tendón conjunto. Ahora, hacia medial de estas estructuras previamente descritas, nosotros tenemos que encontrar una carilla articular lisa para la tibia, que está orientada hacia adentro. De tal manera, ya encontramos su coordenada hacia superior, porque la cabeza del peroné, por supuesto, se orienta hacia arriba, y esta estructura que va a estar orientada hacia medial, la carilla articular de la cabeza del peroné para la tibia. Y por último, hacia caudal, hacia inferior, debe quedar dispuesto el maleolo peroneo hacia el lateral, hacia afuera. Fíjense que aquí vemos cómo protruyen los maleolos peroneos que también son palpables. Maleolos peroneos que van a delimitar el surco retromaleolar lateral. De tal manera allí queda dispuesto el hueso peroneo. Bien, y por último vamos a algunos huesos del tarso. Vamos a visualizar aquí al astrágalo. Aquí vemos un astrágalo individualizado. Vamos a colocar su vista superior. El astrágalo es un hueso corto, corresponde al tarso posterior junto con el calcáneo. Se va a articular con la tibia, con el peroné, con el calcáneo, con el escafoides. Y presenta para su estudio anatómico un cuerpo, un cuello y una cabeza. Una vez que yo identifiqué las tres partes de este hueso, es decir, su cuerpo, su cuello y su cabeza, y lo coloco en la vista superior, como es el caso de esta ilustración que estamos viendo, en este atlas, yo lo que tengo que ver es la orientación de su cuello. Esto es bien fácil. Si el cuello está orientado hacia el lado izquierdo, este astrágalo será entonces derecho. Pero en el caso de que el cuello astragalino esté orientado hacia la izquierda, hacia la derecha, este astrágalo será izquierdo. En el caso concreto de esto que estamos trabajando, vemos cómo esa cabeza y ese cuello astragalino se orientan hacia la izquierda, entonces este astrágalo es derecho. Es decir, la orientación del cuello y cabeza astragalina son inversas a su disposición, a su ubicación, si es derecho o si es izquierdo. Fíjense que aquí vamos a colocar bien la vista, vamos a dar vuelta a esto, y se trataba de un astrágalo derecho. Fíjense que individualizamos nuevamente, y si colocamos su vista superior, vamos a ver cómo se orienta su cuello y cabeza astragalina hacia el lado izquierdo desde la vista superior. Y el último hueso que vamos a trabajar en la clase de hoy es el hueso calcáneo, que aquí lo podemos visualizar. El hueso calcáneo se va a articular hacia arriba con tres carillas articulares con el astrágalo. ¿Cómo identifico si es derecho o si es izquierdo? A través de este reparo que protruye directamente hacia medial, que se llama sustentáculo del astrágalo o sustentaculum tali en latín. Si yo dispongo el sustentaculum tali hacia medial y todas estas carillas articulares hacia superior, ya he identificado la disposición del hueso calcáneo. Muy bien, esto ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en el siguiente video.